Hoy vamos a hablar de un tema muy bonito que es acerca de la mitología griega. ¿Ustedes para qué creen que sirve la mitología griega? A ver si alguien me responde por el chat. Puedo decir, Sí, por supuesto. yo considero que la época griega fue una época donde se generó bastantes cosas que en la actualidad nos llevaron a como estamos, como la literatura, la escritura, el teatro, entre otras cosas. Así es, Mía. Muchas gracias por tu comentario. Pues sí, en la mitología griega, ¿verdad? Es un cuerpo de historias que pertenece a los antiguos griegos, precisamente en que tratan de sus dioses, sus héroes, la naturaleza del mundo, los orígenes y el significado de las cosas. Muchos historiadores han estudiado esta cultura precisamente para conocer sobre su riqueza y sobre lo que les dejó al mundo. Como ustedes habían podido observar en el video de cómo los griegos cambiaron el mundo, en el video que envié por YouTube, ellos tuvieron muchos aportes significativos, ¿verdad? Entonces, esto para todos nosotros fue un gran beneficio porque nosotros pudimos aprender de ellos muchas cosas y mantenerlas hasta la actualidad, ¿no? Entonces vamos a ver de qué se trata. Para entender la mitología griega, lo primero que debemos hacer es conocer acerca de qué son los mitos y qué es lo que trataban de explicar en el mundo antiguo. ¿Qué es un mito? Un mito es un relato tradicional, sagrado, de carácter simbólico, que usualmente relata acontecimientos extraordinarios y trascendentes y que involucra a seres sobrenaturales o fantásticos, tales como los dioses, como los semidioses, monstruos, ¿verdad? Todos aquellos personajes que nosotros en algún momento hemos de haber visto en alguna de estas películas que se basan sobre la mitología griega. Em, por ejemplo, ¿alguno de ustedes me puede comentar qué película ha visto donde hayan este tipo de personajes? ¿Alguna película relacionada a la mitología griega que de repente hayan visto? Si alguien quiere comentar. Percy Jackson. Percy Jackson. Percy Jackson precisamente es uno de los libros, una saga de libros de este género fantástico, ¿verdad? Que ha sido llevada a la pantalla grande. Y allí pues nos hablan de los dioses griegos y también cómo la autora un poco lo lleva a la vida actual, ¿no? ¿Cómo sería si en la actualidad existieran realmente estos dioses griegos, como lo fue en la antigua Grecia? ¿Alguien más que haya visto alguna película o haya leído un libro relacionado a estos seres? Narnia. En Narnia también tenemos seres mitológicos, no precisamente de la mitología griega, pero sí hacen referencia a estos seres, ¿no? Por ejemplo, también otra de las películas que podemos rescatar un poco los seres así mitológicos, no sé si ustedes han visto Los Piratas del Caribe, ¿no? También hay estas criaturas fantásticas, hay todos estos seres que habitan en el océano, ¿verdad? Y que llevan a los piratas a tener unas situaciones sumamente divertidas y bueno, y un poquito también de miedo. Bien, seguimos. En la antigua Grecia, los mitos respondían a esta cultura, a su cultura religiosa, al modo en que entendían el universo y cómo se explicaban sus orígenes. Básicamente los mitos surgieron porque el hombre tenía esa necesidad, el ser humano tenía esa necesidad de encontrar respuestas, de querer saber cómo se originaron las cosas, cómo se originó el universo, cómo fue que el ser humano apareció, cómo fue que existieron los animales, los seres sobrenaturales, todo esto, ¿verdad? En este sentido, es el modo en que entendían el universo y se explicaban su origen, por lo que sus héroes, dioses, monstruos y episodios tradicionales heredados oralmente y luego por escrito de generaciones previas contenían toda esta carga y toda esta riqueza cultural.
Antes de continuar, vamos a ver las diferencias entre mitos y leyendas. Los mitos, como les decía, explican el origen de las cosas. Aquí intervienen estos personajes fabulosos, los dioses, semidioses, héroes y monstruos. Son parte de la religión de un pueblo, no tienen una geografía definida o puede ser que haya sucedido en una época muy anterior a la moderna, entonces son lugares que de repente en la actualidad ya no existen, pero se mencionan en la historia, ¿ya? En cambio, en las leyendas se resaltan las características de los pueblos. Existen héroes que son gente común, gente del pueblo, seres sobrenaturales o también del inframundo. Son parte de la didáctica de un pueblo. ¿Qué es esto de didáctica? Significa que las leyendas nos llevan a una reflexión, nos llevan a conocer eh, por qué sucedieron las cosas, pero más allá de eso nos llevan a reflexionar sobre esto, ¿no? No solamente tratan de explicar un acontecimiento o hecho específico, sino que nos llevan a meditar sobre el porqué de las cosas. Por eso esto de didáctica. Ocurren en ciudades y pueblos que están claramente definidos. Pues bien, ahora tenemos los tipos de mitos. En los tipos de mitos, nosotros tenemos los cosmogónicos, los teogónicos, etiológicos y antropológicos. En los mitos cosmogónicos son aquellos que nos intentan explicar el origen y formación del universo. Los teogónicos explican el origen de las divinidades o de los dioses. Los etiológicos nos llevan a pensar acerca de cómo surgieron los animales y otros fenómenos de la naturaleza. Los antropológicos explican el origen de los seres humanos. Entre otros tipos de mitos podemos encontrar también los escatológicos, que son aquellos que hablan del futuro, predicciones del apocalipsis y destrucción del mundo, etc. También tenemos los mitos fundacionales, que son aquellos que explican cómo se originaron las poblaciones o las ciudades. Los mitos morales, que son aquellos que revelan los misterios referentes al bien y al mal. Bien, vamos a hacer un pequeño ejercicio para ver si han comprendido todo esto de los mitos. ¿Están ahí? Sí. Por ejemplo, el mito chino de Pancú. De acuerdo con este mito chino, al principio del tiempo el universo tenía una forma de un huevo, ¿verdad? Y cuando el huevo se rompió, el gigante Pancú salió de ese huevo con dos elementos básicos, que eran el yin y el yang. El yin formó el cielo y el yang formó el cielo y el yin formó la tierra. Después de 18.000 años, cuando Pancú se murió, se dice que de su cabeza, se dice que se crearon el sol, la luna, de su sangre se crearon los ríos, los mares, y de su respiración se formó el viento y su voz el trueno. Finalmente, los seres humanos se crearon de las pulgas que viven en él. Entonces, si este mito habla sobre el origen y la creación del universo, ¿qué tipo de mito será? ¿Qué tipo de mito estaremos hablando? Cosmogónico. Exacto, muy bien, cosmogónico. Luego tenemos el mito de Atenea. Según la mitología griega, Atenea es la hija de Zeus, que ya nació adulta. Se dice que ella nació de su frente cuando Hefesto le abrió la cabeza con un hacha para curarlo de los dolores que lo atormentaban. Atenea es la diosa de la sabiduría y de las artes, también de la artesanía. Si este mito intenta explicar el origen de una deidad, ¿qué tipo de mito será? ¿Alguien que desee participar? Teológico. ¿Cuál? Teológico. Teológico o teogónico, ¿verdad? Teogónico. Teogónico Sí. porque intenta explicar el origen
de los dioses. Muy bien. A continuación tenemos un mito súper chévere que es el de la caja de Pandora. Según la mitología griega, la primera mujer modelada a imagen y semejanza de los mortales por el dios del fuego Hefesto fue Pandora, con la ayuda de Atenea. Ella fue ordenada a hacer por el dios Zeus para castigar a los humanos, dado que Prometeo había intentado robar el fuego divino para proporcionárselo a otros hombres. Según el mito de Pandora, este comienza en el momento en que Zeus le entrega una caja para que se la lleve a Epimeteo, y dentro de la caja se encontraban todos los males existentes del mundo. Ella tenía la prohibición de abrir esa caja bajo cualquier circunstancia. Sin embargo, Pandora no se aguantó la curiosidad y finalmente abrió la caja. Y en esa caja existían todos los males del mundo. Cuando ella abrió la caja, todos los males del mundo salieron y en ese momento, pues a ella le dio miedo, intentó cerrar la caja y cuando cerró la caja, lo único que quedó allí dentro fue la esperanza. De esta forma, nace el mito y la expresión de que abrir la caja de Pandora representa, según la mitología, la perdición de la propia humanidad. Y también aquel dicho que la esperanza es lo último que se pierde. Si este mito intenta explicar hechos sobrenaturales que se dieron en la humanidad, ¿qué tipo de mito será? Etiológico. Muy bien, es un mito etiológico. A continuación tenemos el mito maya de los hombres del maíz. Según este mito maya, recopilado en el Popol Vuh, que es un libro donde se cuenta la historia o los relatos de esta civilización antigua. Popol Vuh significa libro del consejo, tiene un carácter sagrado. Ya en este Popol Vuh se cuenta cómo los hombres fueron hechos a través del maíz. Y se explica en el mito sobre el origen del maíz también. Por eso la agricultura tiene un carácter sagrado para esta cultura maya. Son precisamente esos elementos los que le dan la característica de mito antropológico, ¿verdad? Porque el mito antropológico intenta explicar el origen de qué? De los humanos, ¿verdad? A continuación tenemos aquel mito de que un asteroide pronto caerá sobre la Tierra y que lo hemos escuchado muchas veces en varias ocasiones. ¿Qué tipo de mito será? Este tiene las características de un mito escatológico, ¿verdad? Aquellos mitos que nos predicen el futuro, los desastres que le podrían ocurrir al planeta en un futuro. Tenemos un mito que habla sobre la fundación de Roma, que según la leyenda romana, los hermanos gemelos Rómulo y Remo fueron los fundadores de esta ciudad. Se dice que estos gemelos fueron amamantados por una loba y que cuando fueron grandes fueron los responsables de fundar esta ciudad en el siglo VII antes de Cristo. ¿Qué clase de mito es? Fundacional. Muy bien, fundacional. Y aquellos mitos que hablan sobre la existencia del bien y del mal en el ser humano. ¿Qué nombre tienen? Morales. Son los mitos morales. Muy bien. Han estado pilas a la explicación. Pues bien, no podemos hablar de mitología griega sin los dioses griegos y conocer un poco más acerca de ellos. En el cuadro que tenemos aquí, podemos observar el nombre en griego, la atribución o lo que cada dios representa y el nombre en romano. ¿Por qué tenemos dos nombres? Recordamos que en nuestra clase anterior vimos que Roma conquistó Grecia y al conquistar Grecia tomó parte de su cultura para su imperio. Y una de las cosas que
tomó Roma para sí, fue el legado de los dioses griegos. Sin embargo, los romanos le cambiaron el nombre a esos dioses y por eso nosotros podemos observar que tienen un nombre distinto. Entre los dioses griegos que podemos conocer está Cronos, tenemos ahí dios del tiempo, Gea diosa de la tierra, Zeus dios del universo, Hera dios del matrimonio, Atenea diosa de la sabiduría, Artemisa diosa de la casa, Apolo dios de las artes, la belleza y la luz, Hermes, que era el mensajero y dios del comercio, Ares dios de la guerra, Hefesto dios del fuego, Afrodita diosa de la belleza, Eros, dios del amor, Poseidón, dios del mar, Hestia, diosa del fuego sagrado y del hogar, Deméter, diosa de la agricultura, Dionisio, dios del vino, Asclepios, dios de la medicina, Hades, dios de los muertos, Perséfone, diosa del inframundo, Heracles, héroe semidios, Odiseo, que fue un héroe griego, que ya lo vamos a estudiar por allí, en la Odisea, Urano, dios del cielo, Pan, semidios de los pastores y los rebaños, Eos, diosa del amanecer, Helios, dios solar, Selene, diosa lunar. Tenemos los dioses griegos, ¿ven? Y vamos a hacer un pequeño ejercicio también acerca de esto. Para ello, les voy a compartir estamos aquí en un Jamboard que yo les voy a compartir a través del chat de Zoom el link para que ustedes puedan participar. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Copiar link. Ustedes van a poder tener acceso a esta pizarra, pero no para rayarla, sino para poner notas. Al chat del grupo yo les he enviado este link. Ustedes ingresen. Yo me voy a dar cuenta de quiénes son los que ingresan porque aquí en un costado van a ir apareciendo. Ya se unió nuestro primer participante. Muy bien, están ingresando todos. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nosotros tenemos aquí, ¿verdad? Tenemos aquí notas adhesivas. Vamos a dar clic aquí y vamos a poner los nombres a los dioses griegos que nosotros vemos en las imágenes. Son algunas pizarras y por tanto podemos poner algunos. Cada uno tiene acceso a la pizarra y puede ir poniendo las que están posterior y vamos a ver si lo están haciendo bien o por ahí alguien se equivocó. Por aquí vamos a poner a Poseidón. Aquí está, ¿verdad? Vamos a ir poniendo los nombres en los dioses que nosotros creemos. Afrodita, exacto, la más hermosa. No, esa no es Afrodita. Podemos hacerlo así, no seleccionen los nombres, tienen que seleccionar solo aquí, ¿verdad? Para hacer las notas adhesivas. Una vez que nosotros hayamos creado las notas adhesivas, podemos ver en una pantalla, tenemos varias pizarras, tenemos varios dioses y les podemos ir poniendo los nombres a cada uno de ellos. Bien. Vamos a regresar a nuestra presentación. Vamos a regresar a nuestra presentación. Más o menos así debe quedar el ejercicio. Y pues bien, espero que les haya gustado la clase del día de hoy. Ya nos quedan 10 minutos para responder algunas preguntas, algunas dudas que ustedes tengan. No olviden que después de cada clase siempre se sube la guía de trabajo para que puedan ingresar a Classroom. Los que todavía no han ingresado, al Classroom, por favor hacerlo. Debo tener aquí la cantidad de estudiantes que son 24, dice, ¿verdad? El Educay, entonces debo tener 24 chicos en esta clase de primero de bachillerato B en Classroom. Vamos a realizar las actividades que se encuentran en su Classroom
Ya, y si tienen alguna duda pueden comunicarse conmigo a este correo electrónico por WhatsApp, que ya tenemos el grupo de WhatsApp hecho, ¿verdad? Muy bien. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos pronto.